Hola gente, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo están amigos de este canal Los Liberados? Bienvenidos. Mi nombre es Samuel Eduardo y de aquí de Uruguay, Canelones, Uruguay, estamos con un placer y alegría, alegría interior de compartir este tiempo con ustedes y un nuevo contenido, un nuevo video, hablando, como siempre decimos, de un abanico de pensamientos y de cosas que van con la intención del aporte, ¿sí? Em, Sobre todo eso, aportar, que le sirva a alguien y desde una óptica diferente, desde una forma de pensar quizás diferente también, como todos podemos llegar a entender de que lo tenemos y poseemos eso como seres humanos, de que pensamos y vemos las cosas de una forma diferente. Ahora, no por eso no dejamos de tener coincidencias, ¿verdad? Le doy la bienvenida y gracias por estar ahí. Gracias a todos en el mundo entero por estar compartiendo este tiempo y si te sirve, un lujazo, un lujo. Y bueno, vamos a comenzar este video de hoy con una pequeña editorial, como siempre hacemos, hablando de un tema en específico, pero de una forma retraída y también de resumen, ¿no? Pero ustedes se han puesto a pensar, y con esto le digo el título de esta editorial, ustedes se han puesto a pensar de cómo la gente, de una forma o de otra, se deja envolver impresionar, impresionar, sí, lo dije bien, con el misterio, con el misterio. ¿Cómo se deja envolver de alguna forma la gente con el misterio o lo que genera misterio o lo que está de alguna forma vinculado al misterio? ¿Qué será que tiene de interesante lo misterioso o también nuestra naturaleza como seres humanos de saciar esa curiosidad? Más allá de que muchos de nosotros tenemos nuestras grandes diferencias con lo que muchas veces es misterioso, como el universo. El universo para mí es misterioso. Y también algunas otras cosas que ya dejaron de ser misterio, que eran de una forma o de otra misteriosas, ¿no? Pero claro, va pasando el tiempo, también profundizamos en ciertos temas, como siempre les estoy diciendo, a nivel de tres principios y columnas de pensamiento y de base que se la damos a la historia de las historias, se la damos a la literatura, pero no a nivel técnico y aburridor como muchas veces parece en las clases y en los estudios, sino a nivel familiar y mm, a nivel de alguna forma cariñoso y amoroso, de lo que va más allá de lo que está implicado a veces en el título nomás de la literatura. La literatura es mucho más que ese estudio o los estudios de los lenguajes, de la lengua, del, del misterio de quién escribió, por qué escribió, qué es literatura dentro de lo que es un libro, qué no es literatura, todo eso técnico, todo eso
que a veces nos puede cansar el cerebro. No, acá nos basamos a nivel en lo general de literatura, pero sí tratando de ver más allá de lo que se nos propone. Y también en cuanto a esas patas que yo decía, que son tres, es la filosofía. Pero la filosofía como principio de vida, la filosofía como principio de vida, que es el amar, el saber. Bueno, en esto que nos basamos cuando estudiamos, claro que el estudio es la vida misma y eso es lo que yo siempre estoy compartiendo, pero más allá de ser la vida misma, el estudio, es también el despertar el interés con con ciertos temas y con cierta conciencia de cada uno porque pasa por lo personal. Yo puedo compartir este video y este contenido de una forma que lo estoy haciendo personal porque lo entiendo así y así también lo comparto. Pero cada uno de ustedes tiene también su forma de ver las cosas y su toque personal y que muchas veces todos nosotros como seres humanos rescatamos cosas y las adoptamos o también nos encariñamos con esas cosas que a nivel general estoy hablando, nos sirven, nos sirven. En la historia, por ejemplo, de las historias en lo general, hay muchísimas cosas que se cuentan y que se hablan de y con un propósito, un para qué. Y para no enredar mucho la cosa, desde todos los tiempos históricos existió el misterio. Claro que muchas cosas, como decía, dejan de ser misterio cuando desvelamos un poco de dónde viene eso. Y nos interesamos en saber dónde nació, si de alguna manera se puede llegar a entender dónde nació eso. Y eso es lo más interesante del misterio. Es que deje de ser misterio, por más que para muchas personas estamos hablando que un gran porcentaje de la población en cualquier país y en cualquier lugar está conviviendo y viviendo directa o indirectamente en la ignorancia de muchas cosas. Y no en vano, ustedes ven cómo muchas veces, de una forma o de otra, se manipulan a las personas con publicidad y con diferentes técnicas a nivel de cuando se les quiere vender algo o cuando realmente se les quiere convencer de algo. Es un misterio cómo dentro de lo que es la ignorancia se aprovecha el factor desde todos los tiempos. El misterio toma otro cuerpo y toma otra personalidad cuando se impone ese misterio. Desde la gente que sabe que eso ya no es misterio o que manipulan eso, a la gente que ignora. Por ejemplo, tenemos en cuanto al mundo de los que son astrólogos o de alguna forma se definen como de diferentes ramas de lo que es la astrología hasta lo que son los para ir, estoy resumiendo muchísimo, ¿no? Para ir al punto, los que te quieren adivinar el futuro, ¿no? Había cierta gente, ciertas tribus, que son los gitanos, que acostumbraban a hacer esto por algo a cambio, ¿verdad? Y si no, te mandaban una maldición y ya de paso te quedabas con alguna maldición. Todo esto está encerrado propiamente y se mueve en este campo.
la ignorancia de las personas que no saben. Entonces piensan que esto es así, lo que te están proponiendo del otro lado, ¿verdad? Que no sé si estoy siendo claro. Entonces venían y te adivinaban y te decían, te pedían tu mano y te leían la mano. Estos son los primeros, una de las cosas, no son los primeros, es una de las cosas que en nuestra contemporaneidad de alguna forma está todavía latente. Después tenemos sí los claros negocios que hay acerca de llama a tal teléfono, conectarte a tal página y te vamos a, según tu carta astral, te la vamos a develar nosotros, ¿no? Desde la propuesta de ellos en el misterio, para ver qué va a ser de tu futuro. Es todo muy interesante esto, señoras y señores, y todo cómo está envuelto y encerrado en esta clase de misterio, pero que se basa en la ignorancia de la persona. También por ahí tenemos las clases de, de cosas misteriosas que pasan, que tiene que ver con las brujerías, con los trabajos que se hacen. Por ejemplo, en ciertas culturas se hacen los trabajos que se llaman los trabajos de los vudú, y todo un contexto de tradición en tradición de los esclavos, más esclavos, que se fueron arraigando estas culturas, más allá de las grandes diferencias que hay entre ellas mismas y entre cada escuela, vamos a decirlo así, hablando rápidamente. Entonces también lo que es el misterio de las brujerías y de las religiones y pseudo religiones y religiosos que están trabajando de alguna forma cada uno dentro de unos parámetros que se mueven, que siempre se repiten, y conductas que siempre se repiten, están trabajando su propio, muchas veces, su propia forma de ganarse la vida. Y también sus propias formas de engañar, a través de los misterios de que te leen el té, te leen el café, te tiran los bucios. Y estoy hablando muy a nivel general de un resumen de cosas que ustedes, muchos de ustedes se darán cuenta, cada uno según su propia experiencia y su propio saber de dónde nacen estas cosas. Y siempre están envueltas en el misterio, porque el misterio es un gran amigo, según yo entiendo, de la ignorancia. Entonces a la ignorancia le agregamos un poco de misterio y ya la verdad que queda una bebida perfecta para muchos intereses creados que hay, y es tremendo lo que pasa en la vida de la gente cuando esto se sirve, y se sirve de una forma fría. En cualquier lugar nos encontramos con esto. El misterio es como una habitación oscura, ¿no? Lo podríamos dibujar así. Y dentro de esa habitación oscura, que puede ser un sótano, o algo más alejado todavía, que puede ser un sótano dentro o en un bosque perdido. Y en ese bosque perdido, dentro de ese bosque perdido, un sótano abajo, ¿no? Y que te podés encontrar lo que sea, y de todo. El tema es que como el ser humano siempre fue curioso,
desde todos los tiempos, sobre todo de que empiezo a tomar conciencia a nivel humano de la sobrevivencia y también del cuidado que tiene que tener para cuidar su especie, para cuidarse a sí mismo. Estamos hablando de un pensamiento muy primitivo que era lo real que pasaba y que pasa muchas veces cuando nos encontramos con tribus aborígenes que tienen tienen muy arraigado y claro lo que son ciertos parámetros de conducta y de comportamiento en comunidad y en esa tribu. Y no salen de ahí. Y hay muchos grupos religiosos que actúan de la misma forma, ¿no? Pero no te permiten ir más allá, si no se les escapa justamente el negocio. Ahora, el misterio podría dibujarse de esa manera, ¿no? Como una habitación oscura, como un sótano oscuro, en medio de la nada, que tiene te presentan esas personas envueltas en ese misterio, lo que te puede estar interesando, lo que te puede estar sirviendo, de acuerdo a lo que vienen recogiendo muchas veces desde lo que te preguntan, desde lo que te empiezan a estudiar. Más aún, sin que vos lo sepas, muchas veces ya tienen algo sabido de tu persona porque a alguien se lo contó. Depende del poder adquisitivo que tengas también, puede cambiar mucho la historia. Depende del poder adquisitivo que tú le puedas estar facilitando de alguna forma a esas personas que te están haciendo la entrevista y te quieren ayudar. ¿Cómo usan el misterio? ¿Cómo se usa el misterio en el sentido psicológico, apelando siempre a la ignorancia, con mucho sigilo, apelando a la ignorancia de las personas? Y oportunidades que aprovechan para engañar alevosamente, con este cóctel perfecto que es el misterio y la ignorancia, a la gente. Y de ahí todos los intereses creados que hay, ¿no? Y que se protegen. Se protegen como si fuera algo, claro, de la mafia, como si fuera algo tremendamente a cuidar. Bueno, en ese misterio se te propone, y quiero estar terminando con esto, se te propone muchas veces envuelto en todo esto que decíamos, que sepas tu futuro. Madre mía, ¿por qué es tan atractivo? ¿Por qué es tan atractivo eso? Eso es lo que yo me pregunto. Siempre me estoy preguntando eso. ¿Por qué es tan atractivo para la gente el tema de que te digan algo de lo que va a ser tu futuro? En realidad, los que algo profundizamos en las cosas y estudiamos, nos damos cuenta, y un comentario que hago al margen de lo que en lo personal me pasa, es que me pregunto, ¿para qué quiero saber mi futuro? ¿Para qué quiero saber mi futuro? En caso de esa propuesta que se nos hace, ¿no? ¿Para qué lo quiero saber? ¿Para qué? Bueno, hay muchos intereses, ¿no? Que la persona puede tener y despertar, pero en el sentido personal mío, ¿para qué? Si el futuro lo estoy haciendo cada día. El futuro lo estoy haciendo en el hoy, en el ahora, cada día. Con la propuesta de lo que vivo, sobre todo de lo que muchas veces en mi vida, en lo personal, que es sobrevivir, estar sobre la vida que se me propone y a medida
de los recursos que voy obteniendo en esa sobrevivencia, estoy haciendo mi futuro. Pero se va haciendo desde la libertad, perdonen ustedes, se va haciendo desde la libertad personal y basado en el saber. No de lo que se me propone de afuera, sino en el saber de lo que yo realmente estoy proponiendo y queriendo. Que muchas veces se puede y muchas veces no. Porque las condicionantes no ayudan. A veces se me va alguna yerbita por la garganta y ay, madre mía. Bueno, amigos y amigas, en el mundo entero. Habría que preguntarse, aunque estemos en la ignorancia, sabiamente preguntarse, porque aún en la ignorancia se puede encontrar sabiduría o algo de saber. Había un proverbio viejo que está en la Biblia, que supuestamente se lo dieron, que Salomón lo dijo, ¿no? Pero no se sabe bien, porque habría que investigar, porque hay grandes posibilidades de que no haya sido todo lo que la literatura que le dieron a Salomón no haya sido de él, igual que la de su padre David, sí fue su padre. Y bueno, es todo muy complejo. Pero sí, este proverbio decía que aún el necio cuando calla pasa por sabio. ¿Y vieron cómo hay algo de sabiduría ahí? Y esto se da estratégicamente muchas veces. Yo lo que pasa es que, claro, como ignoro del tema, yo prefiero callar. Y está muy bien y hay sabiduría ahí. Hay algo de saber dentro de esa ignorancia. Que por supuesto ninguno está libre de la ignorancia. Y ninguno está libre también de cada día que pasa abrazar el saber y el conocimiento de una forma personal, porque esto es un despertar de cada persona y depende de la edad también. Tú podés tener 20 años y podés estar escuchándome hablar y yo parece que te estoy hablando en otro lenguaje y estamos hablando el mismo idioma, pero son diferentes lenguajes que según la madurez que tú tengas me vas a entender o no. Y eso es así, pero pasa. Y según la madurez y también la edad, que a veces va con la madurez y a veces no. Puedes tener 20 años y prácticamente estar entendiéndome lo que quiero decir porque sos alguien maduro. Alguien que ha vivido y alguien que busca vivir desde el saber. ¿Por qué? Porque está despierto. Dentro de su ser está despierto. O despierta, siempre hablo en genérico, ¿verdad? Bueno, la cuestión que termino con esto diciendo, ¿qué misterio hay? ¿Y qué negocio grande hay de muchas personas con el misterio? Desde los magos hasta, como les decía, los brujos, hasta, como les decía, los que te quieren proponer y vender algo. El marketing es todo un misterio. Pero cuando uno sabe lo que es el marketing un poco, y el neuromarketing, como decía Jürgen Klarich, que también la tenía re clara esta filosofía de presentar y vender. Hay ciertos parámetros que se manejan y que están muy bien porque están estudiados. Y dentro de ese estudio está el saber de cómo vender algo mejor y de una forma que ni te enteras porque te vas totalmente complacido con lo que te vendieron y ni te enteras que tú lo necesitabas y que te lo vendieron. No es que lo compraste. Es diferente.
Una cosa es que tú vayas y compres algo que necesitas y otra cosa que te lo vendan. Y esas son las técnicas, ¿no? Bueno, el misterio, hablando en lo general, es realmente eh, hermanado y está hermanado con la ignorancia. Cuando uno empieza a despertar, tenga la edad que tenga, y busca realizarse en su vida, tenga la edad que tenga, comienza a inquietarse por salir de justamente la ignorancia. Y ahí hay muchos misterios que quedan en evidencia, directa o indirectamente. Eso es lo que pasa con el conocimiento. Ayuda y muchísimo a que la persona sea libre y se sienta libre y liberado. No te quedes en el misterio y no te dejes encerrar por el misterio. Gente, vamos al tema principal. Hoy en día vamos a conversar acerca de... Tenemos 26 minutos ya que llevamos. Vamos a hablar del tema... Se me está yendo la batería acá ya con una rapidez. De los demonios. Demonios. Del latín tardío. Demonian. Demonium. Y este del griego que es Bisant. Y acá se me fue, no sé por qué. Bueno, acá. Bueno, yo de griego no lo puedo ni mencionar. Porque voy a decir, ¿no?, cualquier cosa. Pero acá dice la definición. Y la primera definición que dice es el diablo, ángel, ¿no? Revelado. Es un ángel revelado. Diablo. Demonche, los sinónimos: demontre, diablo, dianche, diantre, diaño, espíritu, mengue. Y después la segunda definición es también diablo, príncipe de los ángeles revelados, el demonio. ¿Tá? Todo eso lo tenemos. Y espíritu que incita al mal. ¿Tá? Sentimiento U. Acá se me fue un poquito, bueno, ya se me fue del todo. Lo tengo bajísimo de batería el celular auxiliar que tengo. Pero partamos de la base. ¿En qué se origina originan también muchas leyendas y muchos cuentos que están en la literatura antigua, hablando de los demonios y el demonio? Por supuesto que nace allá cuando le dan cierto simbolismo y que en la Biblia hebrea no aparece, según los estudiosos, no aparece la palabra Satanás o diablo, sino que se la dan las nuevas interpretaciones después del 2000 y pico para acá, cuando empiezan con todo el invento de las Sagradas Escrituras y de la Biblia, ¿no? Y sobre todo el Nuevo Testamento, porque en el Viejo y en el Antiguo Testamento hay pocas cosas que puedas relacionar con este tema de los demonios o el demonio. Ahora, cuando hablamos del demonio principal, hablamos del diablo, para calificar, ¿no? Y cuando hablamos de los demonios, son los ángeles caídos que juntamente con él cayeron desde el cielo, echados porque se quisieron rebelar y se quisieron hacer dioses y Dios, por ejemplo el diablo, el principal. Eso es
el comienzo de la leyenda a nivel de lo que es la Biblia, pero con las traducciones, digamos, muy actualizadas. La serpiente antigua, lo que se llamaba la serpiente antigua, le pusieron el diablo y le pusieron todo ese simbolismo que ustedes pueden ver en lo que es el Génesis, cuando recién empieza la historia allí, en cuanto a todo lo que nos puede estar tocando a nosotros, latinos o en el mundo entero, por la cultura que se quiere siempre, se quiere imponer de los cristianos, llamados cristianos de todo tipo, que tienen la Biblia como base, y otros libros más que sacan ellos mismos, como autores, intérpretes y teólogos y estudiosos, con diferentes técnicas de autoayuda y también de enseñanzas morales, ¿no? Que todo esto acompañan y hacen un cóctel perfecto para gente ignorante y gente necesitada de ayuda, que todos, de una forma o de otra, lo somos. En menor o mayor grado lo somos. Ahora, hablando del tema, así nació la leyenda. Nació en un libro antiguo que se cuenta todo lo que se cuenta en el Génesis. Ustedes pueden ir al Génesis si lo están estudiando, lo han estudiado, y pueden ver cómo la serpiente antigua se convierte, pero en el idioma original hebreo, según los entendidos, no está la palabra Satanás, no está la palabra diablo. Bueno, entonces algo pasó ahí, ¿no? Pero claro, como la historia también se va eh, entrelazada con mucha inventiva del ser humano, basada también en mitos, esto comenzó, lo que es el Génesis como escritura, comenzó con diferentes narrativas, así como yo les estoy hablando, se lo hablaban de generación en generación. Y lo que se fue escribiendo, algunas cosas son creación literaria, fue basada en mitos y leyendas que fueron cuando después que surge la escritura y antes que surgiera la escritura, se lo llevaban de cultura en cultura, de generación en generación, de persona a persona, se lo llevaban eh, así como cuando nuestras madres nos hacían cuentos, nos hacían historia. Así se hacían las historias y los cuentos y los mitos. Y así, de esa forma sencilla, fue que nacieron. Mirá vos cómo la maté, lo maté el mosquito. Así, de esa forma se hicieron estas leyendas y estos cuentos, que se traducieron después en un libro sagrado por la Torá y por lo que es la Biblia hebrea, que no me acuerdo cómo se llama en este momento ahora, que tiene un nombre hebreo, por supuesto, o del hebreo moderno, no sé si antiguo, puede ser antiguo también. Pero a lo que voy es todo esto nació así de simple. Cuando se empezó a escribir todas esas historias, se empezó a formar una identidad. Y cuando nació la escritura, de una forma o de otra, se fueron juntando cosas y armando lo que se armó. Que por supuesto, si ustedes quieren buscar algo de coherencia y coordinación, y no lo van a encontrar, porque de una cosa salta a la otra. Y quizás en los primeros capítulos del Génesis, cuando se está hablando de la creación y de todo lo que es todos estos mitos, de lo que Dios hizo y lo que Dios no hizo y de lo que Dios de vuelta vuelve a hacer, hay como en
unos pocos capítulos del comienzo del Génesis, capítulo 1, en adelante, yo no me acuerdo si es hasta el 4 o 5, no me acuerdo, pero hay como 3 Génesis resumidos. Ahí se me zafó un poquito el celular del calce, perdonen ustedes. Ahí está, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Por lo que yo tengo entendido, hay varias versiones, son como 3 versiones del mismo tema. En Rabada, pero claro, en la traducción española se pierden muchísimas cosas que también en el griego no se pierde o en el hebreo. Se acercan más el conocimiento o nos acercamos más al conocimiento de lo que realmente dijeron ahí. La serpiente antigua es lo que después con el tiempo y sobre todo cuando empezaron a inventar o empezaron a crear el Nuevo Testamento arraigados en diferentes historias, sobre todo hay muchas cosas que son enseñanzas egipcias, hay muchas cosas que son, está comprobado todo esto, ¿no? No estoy hablando por hablar. Ustedes pueden consultar al doctor Yugari Pujol y también pueden consultar a un montón de estudiosos más como Antonio Piñero, español, estudioso también de todos estos temas y sobre todo que saben muchísimo de lo que era el hebreo y estudiosos a full, gente que profundiza. Y para ir a lo que estaba diciendo, para irme después a los ejemplos, estamos hablando de que en el lenguaje está el secreto, en la literatura está el secreto, pero también está el secreto en cómo se dicen las cosas, cómo se inventaron y cómo muchas veces se fueron acomodando las cosas con las traducciones. Y sobre todo cuando vienen al español o van al inglés, cómo cambian. Más allá de todo esto, vino a nacer este invento de el diablo de esa forma, del demonio del ángel caído. Después en Isaías, en Job, hablando de la Biblia, ¿no? La Biblia tradicional, en Job, en el principio de Job, allí hay un dejo de que Dios junta a todos sus hijos y también entre ellos, entre los hijos, curiosamente, esto es todo un cuento, ¿verdad? Pero la gente se lo come como galletitas. En el desayuno, así se lo come, como que fue real todo esto. Y en este libro misterioso de Job, encontramos que Dios reúne a todos sus hijos en esta reunión que hace, y resulta que también estaba Satanás, estaba el diablo. Y dice que el diablo le propuso a Dios: Job es así de fiel y que te adora y que está siempre adorándote y reconociéndote a ti, Dios, es porque tú le has dado todo. A ver qué pasa si se lo quitas. Esto parece algo que viene copiado de muchísimas cosas, ¿no? Que pasan en la vida, ¿no? De una forma o de otra, ¿no? El lenguaje a veces es tan limitado y depende del lenguaje también, del idioma, ¿no? Resulta que a ver si no le quitas todo lo que tiene y a ver si no te maldice y de alguna forma te empieza a negar. Eso fue lo que le propuso el diablo a Dios. Y Dios le dijo: va bien, vamos a hacer este experimento, le dijo. Disculpen ustedes la ironía. Se me entrevieron las palabras. Hablando de este tema que tanto me apasiona. Pero ustedes discúlpenme la ironía porque esto es algo muy alevoso en el caso personal mío de cómo yo lo llego a ver hoy día. Antes no lo veía así. Antes yo era uno de esos que estaba convencido de que esto había sido cierto.
Bueno, hay mucha gente que todavía está así. Y se está desayunando quizás con este video o quizás estudiando, se está desayunando de que es todo un cuento, un relato que alguien o algunos, no alguien solo, sino algunos inventaron. Y todo esto que coordina muchas veces, en cuanto que concuerda y coordina, lo fueron encerrando en estos libros, ¿no? Porque justamente coordinaba de una forma o de otra con el relato general. Bueno, en este caso, Dios acepta de alguna forma en esta charla que tuvieron con sus hijos y con sus creaciones. Madre mía. Y acepta de que Job fuera probado y le empiezan a pasar un montón de cosas que ustedes encuentran allí en el libro de Job antes de Salmos. Si mal no recuerdo está Job y después está Salmos, en la mitad de la Biblia. Vayan porque es muy interesante saber esos detalles. Y todas las calamidades y todas las cosas que vivió Job y que no maldijo. Pidió la muerte un montón de veces, pero no maldijo. Dijo y se pronuncia de un montón de formas, pero no maldijo a Dios. No maldijo a su creador. Es toda una bajada de enseñanza, es como si fuera un documental hoy en día, de enseñanzas para formar pueblos, formar gente. De una forma no solamente religiosa y apasionada, sino de una forma de convencer a través de estas leyendas y de estas historias de que no solamente todo esto fue real, sino que lo tenemos que seguir reviviendo. Vamos al diablo. Seguimos con el diablo y con el demonio y con los demonios. Bueno, después con el tiempo y sobre todo en el Nuevo Testamento, la estrella que viene a resaltar y viene a darle cierto cierto pedestal a lo que son los demonios y el diablo es Jesucristo. Jesucristo le viene a dar eh, con la persona que hicieron de él, ¿no? Vamos a entendernos. Porque ese Jesucristo que está escrito allí y que está divinizado y que está todo preparado, también es todo cuento. Esto como tal no existió, y si existió, existe una parte histórica muy pequeña que no se sabe, está por confirmarse. O sea, pero muchísimas cosas son muchos inventos que vienen desde los egipcios, como hoy le decía, vienen de cuentos egipcios antiguos que no conocemos y también de los griegos. Y entonces encontramos que Jesucristo, y en la persona de Jesucristo se le da como que se levanta un pedestal de una forma que no es como lo dijo, es por como consecuencia que pasa esto. Con la figura de Jesucristo que él dominaba. Y, por ejemplo, uno de los encuentros que Jesucristo tuvo con el diablo, uno de los primeros encuentros que tuvo fue cuando fue tentado en el desierto, según los evangelios, que no se saben bien. Les dieron un nombre ahí porque tienen que tener un nombre, porque así se les ocurrió a todos estos crases que inventaron la Biblia y sobre todo el Nuevo Testamento, con los mensajes que trae, ¿no? Y con las ideas religiosas que antes no era que tenías la libertad de aceptarlas o no aceptarlas y no pasaba nada. No, no, no. Eran imposiciones. Directamente si no te mataban. Y corrió mucha sangre cuando todo esto se estaba formando recién. Con Constantino y todos los demás que lo rodeaban por su conversión y por... Murió mucha gente. Nosotros lo estamos hablando así, en esta libertad, con esta de alguna forma democracia
o de alguna forma soltura, pero en algunos tiempos no fue así. Bueno, señoras y señores, entonces Jesucristo fue tentado y ahí encontramos uno de los primeros vestigios literarios que en el relato está de que diferentes versiones, ¿no? Pero dicen más o menos lo mismo, más o menos lo mismo. Hay algunas cosas que a veces se van por un lado, se van por el otro y no, una versión no tiene nada que ver con la otra o tiene muy poca que ver. En el caso concreto, hablando de la tentación de Jesús, hay un resumen muy corto en Marcos y después, no me acuerdo si en Lucas también hay, pero son todos resúmenes, la parte que hablan de muchas cosas de los demonios y el diablo, en relación con Jesucristo. Y Jesucristo tiene esa tentación y dice que el diablo lo probaba, y si ustedes van allí al relato, que les invito a que vayan y lo estudien ustedes por ustedes mismos, se encuentran con un Jesucristo que es tentado por el diablo y que continuamente, no sé, se da a entender lo que fue tentado, pero muy poquita cosa. Se da a entender de que fue tentado 40 días y 40 noches. ¿Saben todo lo que pudo haber pasado en esas 40 días y 40 noches? Sin comer, aparte él, en el desierto, sin comer. Y bueno, no dice sin tomar agua, pero capaz que tomaba agua. No sé de qué forma en el desierto. Pero hay muchas cosas que no coordinan, pensándolo así, medio, medio rápido y pronto. Cuanto más cuando vos empezás a investigar y empezás a profundizar en ciertas cosas que ahí se relatan. Bueno, la cuestión, señoras y señores, es que Jesucristo es tentado y el diablo lo tienta a que deje de ser de alguna forma el Hijo de Dios y pase a ser su hijo. Esto es un resumen que yo en lo personal hago, porque es a lo que apuntaba el diablo, con aquello de que todo esto te daré, que fue una de las tentaciones que supuestamente el diablo le hizo. Todo esto te daré, y le mostró todas las naciones del mundo. Le hizo todo un resumen así, tipo alegórico, tipo alegórico, no, tipo como si fuera un holograma, así. Te dan esa idea, ¿no? Imaginaria, ¿no? Todo un holograma así que se le presentó y todos los reinos le presentó de la tierra, ¿no? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesucristo le contestó lo que le contestó, que con él no iba a haber ninguna tranza porque él tenía claro a quién iba a adorar y quién era digno de adorar. ¿Está? Y ahí hay toda una bajada de cosas, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que más allá, más acá, dejamos ese relato y nos encontramos con el relato de un montón de pequeños relatos y coincidentes de alguna forma o de otra de gente que estaba endemoniada y que Jesucristo, con su divinidad y con su naturaleza divina, por supuesto, con sus poderes, él los curaba y le sacaba esos demonios a la gente. Pero cada relato en particular en español tenemos que acordarnos cuando lo leemos que eso es una versión que nos llega. Que la versión original del griego que fue escrito, ahí se entienden y se expresan semánticamente y en lo etimológico de las palabras otras cosas. Y ni que hablar que hay muchos agregados y muchos acomodos de cosas, porque se fueron arreglando con el tiempo. Pero más allá de eso se pierden muchas cosas en cuanto a los originales que se pretenden de que hayan habido en algún momento algún original. Yo lo dejo por ahí. Bueno, la cuestión
es que esas personas, por ejemplo, parece que había un muchacho joven que estaba, se nos está yendo la hora así, a la corrida, pero no quiero estar corriendo con esos temas, capaz que hacemos una segunda parte después. Había un muchacho que sufría y la madre estaba muy preocupada y justo Jesús pasaba por allí y se repite mucho esto, todo esto que estoy diciendo en un solo ejemplo. Jesús justo pasaba por allí y la madre le rogó, le encareció, le rogó a Jesucristo que se lo curara al hijo. Que dice que tenía como unas reacciones epilépticas y tenía como que en algunos momentos se pasaba, dice, revolcando en el piso. Y muchas evidencias de ciertas enfermedades que hoy en día ocurren. Está el caso de parecido también de un lunático, que le llamaban así lunático porque parece que en aquel entonces el misterio era que estamos hablando que era la idea de que los lunáticos en el idioma, ¿no? Estaban afectados por la luna de una forma o de otra. Acá se me está cerrando, con lo que yo tapo la cámara, se me está cerrando la cámara. Qué increíble. Ahora sí. Ahí me parece que, perdonen ustedes. La cuestión, señoras y señores, que el lunático viene de ahí, el nombre, que eran personas que eran afectados por la luna. Y de esta forma le daban a entender de que se habían quedado mal de la cabeza, eran locos. De ahí viene la palabra loco. Lunático, loco. Bueno, la cuestión es que podrían estas personas haber estado enfermas de una forma o de otra. Supuestamente Jesucristo dice que los curó, los sanó, les quitó aquel demonio. Incluso que quedaron normalitos después o quedaron bien, ¿no? Todo esto presentado de una forma muy, muy elocuente y muy, de alguna forma, veraz para el que estudia y para el que se interesa. Pero el tema que trasfondo está acá en esto, en las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos cuando leemos eso, ¿qué se nos propone de allí? Que por qué se nos dice una cosa que pasaba, pero no se nos dan más detalle en cuanto a datos. Y faltan un montón de datos, porque son cuentos. Y en los cuentos nosotros tenemos un resumen de cosas. Como por ejemplo, muchos ejemplos que hay de cuando nosotros éramos chicos. Como niños nosotros lo hacíamos, o los niños hacen esto, muy automáticamente, que es hacer preguntas e inquietarse por los detalles. Y los padres que hacen no van a los detalles, obvian los detalles y le siguen resumiendo el cuento. Y se lo siguen haciendo como viene el cuento. Y los niños se interesan por los detalles. Nosotros muchas veces somos como esos niños cuando investigamos. Investigamos y nos hacemos esas preguntas de los detalles. ¿Dónde están los detalles? Ejemplo, cuando Jesús fue tentado y todo el relato que hay, nos deberíamos preguntar, cuando estudiamos realmente en profundidad, ¿cómo está el detalle del cras Mateo, Lucas, Marco o Juan, el evangelista que sea, o el apóstol Pablo, cuando supuestamente ese apóstol existió, sí existió, si no es un invento? Porque también está esa de que pudo haber sido un invento. Está para comprobarse. Algunos quizás ya lo comprobaron. Pero la cuestión es, en resumen, ¿quién estuvo allí con Jesucristo para relatar de esa forma, en diferentes versiones,
todo lo que escribieron, que le pasó a Jesús, que fue muy poco, por lo que parece, en 40 días y 40 noches, con el resumen de poquitas cosas que hay, la verdad que es un desastre. Yo diría que es un desastre. Que como periodistas y como prensa escrita, los evangelistas le daban un 1. De un 10, que es lo máximo, le daban un 1. Porque no se puede ser tan, no tan poco resumen y tan pocos datos. Bueno, a eso es lo que voy. El investigador o el que pretende investigar se hace preguntas que los demás no se hacen. Pero de quién estaba allí con Jesús cuando fue tentado y cuando le pasó todo lo que le pasó, porque son cuentos. ¿Quién estaba escuchando lo que Jesús oraba, por ejemplo? Que me voy a otro tema. Cuando Jesús estaba sufriendo ahí en el Getsemaní, antes de ir a sufrir la cruz y todo lo que le esperaba, dice que se llevó a 3 apóstoles y a un tiro de piedra, que vaya a saber si no son 3, 4, 5 metros, depende del brazo y depende de la persona, la fuerza que tenga, pero esa es la referencia que dan, una referencia bastante pobre, pero a un tiro de piedra dice que él solo estaba, a un tiro de piedra de esos 3 que los dejó orando allí, que dicho sea paso, cuando volvió los encontró durmiendo, ¿no? Dice que su agonía era tan grande que su sudor y eran como grandes gotas de sangre que le corrían. No era sangre, eran como grandes gotas de sangre. Ese es el relato. Pero más allá de esto, lo curioso es, ¿y quién estaba recogiendo y acordándose de guardarse en su cabeza y recogiendo literalmente lo que se dice de lo que Jesús oraba? ¿Quién estaba allí? ¿Los apóstoles? No, a muchas cosas de estas se la dan al Espíritu Santo que inspiró a los hombres que hicieron la Biblia, ¿no? Que la escribieron, y los inspiró el Espíritu Santo a saber qué era lo que Jesús. Se puede correr por ahí la cosa. Sí, hay muchos que piensan eso, que el Espíritu Santo los inspiró a escribir lo que Jesús realmente se expresó. Pero esto no corre por ahí, porque son todos cuentos. Son todos cuentos. Cuando Jesús volvió, dice, de sufrir y de estar sufriendo, ustedes se pueden pensar en alguien que está sufriendo, que está orando, que está balbuceando, que está diciendo todo lo que dijo en la oración del Getsemaní, que no me acuerdo si está bien relatado, me parece. Bah, depende de cómo se mire, pero no me acuerdo si en Juan 17 creo que fue. Juan 17, el Evangelio de Juan 17. Y en otros más. ¡Sí! Disculpame. Bueno, gente, un pequeño inconveniente ahí, que ya lo vamos a solucionar. Me vinieron a avisar de algo y tuve que cortar. Disculpen ustedes. Como les decía, los cuentos, al que más o menos interesa y estudia y profundiza, ya te van sonando a cuento. Más allá de la etimología de la palabra, las traducciones y todo lo que complementa. Te va sonando a cuento. Por ejemplo, tenemos el demonio. Los demonios, para concluir esta primera parte, los demonios tienen la virtud, como decía el diccionario, tienen la virtud, supuestamente, de inspirar el mal a las personas y de poseerlas. Así como lo escuchan, ustedes en cualquier momento les da un ataque de ira y pueden echarle la culpa a que no, la verdad que no era yo. No era yo, no. Fue algo como que me inspiró. Y de ahí nacen muchas cosas que nacen a nivel contemporáneo, de hoy en día en el cine, en muchos recreaciones de cosas que han pasado en diferentes países y culturas, de asesinatos, de maltratos, pero no era yo. En todo momento yo me sentía como que me estaban manejando
y relatos así de esa manera. Como también están los que están continuamente hablando de este tema en el sentido de estar engañando a la gente con casas que están poseídas, con... Y generalmente cuando usted empieza a profundizar, nosotros empezamos a profundizar, realmente siempre está el hombre detrás, metiendo miedo y por supuesto defendiendo su negocio. Bueno, esto es un poco así desde todos los tiempos. Gente, la verdad es todo muy interesante, porque no se ha comprobado, por más que existen, si se acordarán ustedes del Exorcista, ¿se acuerdan ustedes de la película esa, El Exorcista? Que creo que hubieron como 2 o 3 exorcistas, si mal no recuerdo. Pero la primera fue impactante. Fue impactante porque era algo nuevo y era algo misterioso, encerrado en el misterio como hablábamos al principio, en la editorial. Tremendo. Pero ¿eso realmente existe? ¿O existen las personas con problemas, dificultades mentales, muchas veces de limitaciones, muchas veces de retardo, muchas veces con diferentes otras problemáticas, que se han usado para justificar todo esto, de una forma contemporánea estoy hablando, ¿no? Gente, si habrá que investigar y profundizar, ¿hay alguien, algún espíritu que realmente posea, como se pretende enseñar a la gente? ¿Habrá alguien? ¿Habrá algún espíritu así? ¿Quién lo confirma esto? El que vive, el que está conectado a la vida y sobre todo al estudio y al conocimiento de muchas cosas que tienen que ver con lo histórico, que tienen que ver con el estudio empírico de algunas cosas. Muchas veces en la soledad y estudiando te encontrás con que hay muchas cosas que te suenan a cuento, pero no solamente porque te suenan a cuento a vos, sino porque empezás a descubrir investigando que son un cuento bien armado, con algunas cuantas personas involucradas, ¿no? Con un interés en común. A cualquier persona se le puede hacer creer cualquier cosa, pero depende de la ignorancia. Depende de la ignorancia. Gente, el tema es recontra interesante, pero a lo que yo voy es, los demonios tienen esa virtud, supuestamente la literatura, ¿no? Vamos a entenderlo, que esto hay que separarlo. Esto no existe como tal. De poseer a la gente y hacerlas hacer cosas como si fuera el alcohol, ¿vieron? Como si fuera la droga, ¿vieron? Bueno, los demonios son algo así. Poseen a la gente y la desposeen cuando ellos quieren. Igual que está la historia de los fantasmas también, ¿no? Que muchas veces se han relacionado fantasmas con demonios, demonios con fantasmas y cosas así, ¿no? Triste en el sentido de que todo esto es parte de leyendas, parte de cuento, y que se van haciendo muchas veces de cuento en cuento. Porque una persona dice que fue verdad y que ella lo vio. Vamos a confirmar eso, a ver. Como las apariciones, ¿no? De diferentes cosas. Madre mía, qué interesante todo esto. Pero señoras y señores, ¿a qué apelamos? ¿Al conocimiento?
a la mesura, a la investigación exhaustiva de algunas cosas, o por lo menos que pretenda ser algo exhaustiva de llegar al fondo de algo, o nos quedamos con el cuento, o nos quedamos con la historia que nos quieren hacer e inventar. Y con esto concluyo, el hombre tiene mucha inventiva desde todos los tiempos. Y a lo desconocido muchas veces se ha dedicado a darle nombres y a darle un lugar en sus vidas históricamente, como por ejemplo en los tiempos que se usaban los oráculos. Habían personas que creían que realmente no era que había un hombre allí en el oráculo y que prendían fuego y le hacían salir fuego y humo por los ojos y por la boca, y que hablaba el oráculo. No, había gente que se lo creía de verdad, de que era el oráculo les hablaba, era un espíritu o lo que fuera que le daban en ese momento a entender de que era que se expresaba para su beneficio o para beneficio de otras cosas que estaban interesadas esas personas, que iban a consultar el oráculo. Tantos misterios que tienen que ver con lo mismo en el sentido de leyendas y cuentos, pero que los hombres le empezaron a dar su inventiva, le empezaron a dar su inventiva, le empezaron a dar su, siempre desde el invento, para explicar ciertas cosas que no podían explicar. Y más allá cuando la lectura, la escritura no existía. Y apenas existía el lenguaje, de repente en una cultura o en la otra. De una forma o de otra siempre se expresó el hombre. Pero yo me imagino a los primeros hombres viendo las primeras tormentas, los primeros huracanes. Me imagino. Pero el tema es interesarse también por salir más allá de la imaginación y comprobar las cosas. Es muy interesante lo del misterio que encierra y lo que quieren hacer con el misterio, de justificar que es un misterio, por ejemplo, la fe. La fe es un misterio. Por ejemplo, justificar de que la posesión de estos demonios, que son entes que andan en el mundo vagando en el aire, que poseen a la gente, sin que la gente se dé cuenta y sea consciente y hacen las cosas que hacen, es un gran justificativo, pero eso no está comprobado ni para nada que esté comprobado, empíricamente hablando, desde la experiencia, de confirmar científicamente y con exactitud de que esto sea así. Pero claro, lo que pasa es que están muchas cosas trastocadas con justamente lo que se cree y la leyenda y el cuento y la historia y el mito. Entonces se hace todo un paquetito de presentación de cosas atractivas para cierta gente, ¿no? Y vende mucho todo esto, porque el misterio siempre vendió mucho, que también está el negocio ahí atrás, ¿no? El misterio siempre vendió mucho. Y esto es una alarma, siguiendo como los historiadores la ruta del dinero. Esto siempre vendió mucho. Entonces, gente, que cada uno quiera creer lo que quiera creer, pero desde el creer, no desde la fe. Porque el creer es algo que tiene que ver con muchas cosas que no tienen nada que ver con la fe, esa fe de creer ciegamente y tener certeza en algo que realmente no es cierto. ¿Cómo voy a tener certeza en algo que no es cierto? Que está más que comprobado que son cuentos y leyendas. Bueno, pero hay gente que tiene esa fe y se mueve y se ha movido históricamente por esos principios y los ha defendido. Pero siempre todo esto mezclado con lo moral,
con muchas enseñanzas que sirven muchísimo desde lo moral y desde la estructura, digamos, de alguna forma de la conducta, del buen comportamiento, del buen proceder, que no está mal. Pero muchas veces la fe, desde aquellos entonces, históricamente hablando, se imponía y se imponía. Por eso surgió todo lo que surgió en el mundo entero y en el sentido de, hablando desde nuestro mundo, Latinoamérica, todas las conquistas que hubieron, todo lo que pasó a nivel religioso. Cómo se imponían las catedrales, cómo se hacían, cómo se imponían. Hay que profundizar. Gente, los hombres se crean sus propios demonios. Los hombres son sus propios demonios. Los hombres, dale a un hombre la ventaja de conocer la debilidad de una persona y vas a ver cómo la explota desde los intereses creados y le hace creer cualquier cosa a esa otra persona. Vulnerable, frágil, ignorante, ignorando esa pobre persona. Pero son los hombres desde todos los tiempos que se inventan sus historias, que se contestan sus propias preguntas en el sentido de la inventiva, en el sentido de se contestan y se hacen las mismas preguntas y se las contestan de una forma o de otra con la humanidad en diferentes aspectos, en diferentes cosas que se van dando ellos mismos, con los tiempos que pasan, se van creando sus propios demonios, se van creando y se van desarrollando así, y depende de cada cultura, ¿no? Y muchas veces todo esto tiene que ver con el broche de oro de esta charla, la falta de conocimiento, que es la ignorancia. Y se aprovecha, es un campo fértil. Lo que es la ignorancia de las personas es un campo fértil para, por ejemplo, usar el timo, usar el engaño, como muchas veces se ha usado, por ejemplo, en las grandes empresas, que me estoy acordando de un documental que está precioso de la Dolce Vele. Si lo quieren buscar y lo pueden buscar, la gran estafadora o la reina de las estafadoras, yo no me acuerdo si era ucraniana la mujer, se mandó, ella con otra ayuda de otras personas más, se mandó, en una hora y pico se mandaron un documental de ella, no me acuerdo ni siquiera el nombre de ella, pero está buenísimo, la reina de las estafadoras. Si ustedes lo buscan así, está la norteamericana que también salió, que hizo unas grandes estafas, pero también está esta otra que no me acuerdo si es checa o ucraniana ella, que se desarrolló en Alemania, estudiando abogacía, y después se desarrolló todo lo que se desarrolló de una forma, como se dice, de pirámide, perimetral, no es perimetral, es de pirámide, una estafa mundial con una moneda que creó y todo, y aparte de eso, otras cosas, otros detalles más que no se los voy a poliar. Pero tremendo, pero lo que pasa es que la ignorancia es un campo abierto y hoy en día con la tecnología que tenemos el privilegio de ser muy cultos y muy sabedores y amantes del saber, por un lado. Y por otro lado, hundirnos totalmente en la ignorancia y en el TikTok y en el entretenimiento y ser parte de ese campo fértil para que nos usen como nos quieran usar. Tenemos esas dos posibilidades, pero tenemos que verlo nosotros mismos. No que ustedes lo vean por mí, no, ustedes mismos lo tienen que ver, lo tienen que comprobar. Que esto siempre fue así, a gran o pequeña o gran escala. Gente, los dejo, que estén ustedes muy bien,
y hasta el próximo contenido, hasta el próximo video. Sé que se fue largo, más de uno lo va a estar viendo en 3 o 4 veces. Les agradezco pila si quieren dejar un comentario. Saludar a un televidente, Álvaro, no me acuerdo tu apellido, leí tu mensaje, Álvaro, vamos arriba. No te entendí realmente el chiste de que vos me pedías un número para, no sé si para apostar o qué, que te dieron el número. No te entendí. Si fue un chiste, no te lo entendí. Y no te entendí realmente. Así que si ves este video y Álvaro te saludo a la distancia. Y gracias por la teleaudiencia a todos. El México, Estados Unidos, Argentina y Uruguay. Los pocos que somos en Uruguay, pero no importa. Vamos arriba. Ya vamos a crecer. Chau, chau. Y espero que haya sido de aporte y de inteligencia, de desde el aporte que ayude esto. En la meditación, en el escuchar, en querer ver cómo esa persona ve, hay mucha cosa que ayuda. Gente, que sigan bien ustedes. Gracias por todo. Chau, chau. Hasta la próxima. Gracias.